A meternos en ficha limpia porque aparentemente el gobierno tiene un proyecto para extraordinarias que contempla esta idea con alguna reformulación, según adelantó Patricia Bullrich hace un ratito nada más. Pero la política incluye, por supuesto, a la política exterior. Y el expresidente Uruguay, Mujica, habló de Cristina Fernández de Kirchner. Mira lo que dijo. La vieja Kirchner está al frente del peronismo jodiendo en lugar de dejar a las nuevas generaciones. ¿Cómo le cuesta alargar el pastel? Buenas tardes, Gabriel. ¿Cómo te va? Fuerte, ¿no? Fuertes declaraciones de Pepe Mujica, justo una semana después de las elecciones en Uruguay. Se pone a hablar de la Argentina y se pone a hablar de una dirigente con la que tuvo y tiene una muy buena relación, mucha cercanía y afinidad ideológica, pero marcándonos los uruguayos siempre en su momento, ya sea Jorge Valle, Sanguinetti, ahora Pepe Mujica, marcando siempre algún tipo de diferencia en la forma de hacer política, porque el Pepe Mujica es uno de los que también se corrió de los primeros planos, también la supera altamente en edad a Cristina Kirchner, aunque se mantuvo activo, porque en esta campaña electoral en Uruguay estuvo muy activo para hacer campaña por su candidato. Sí, sí. Perdón, termina, disculpa, te interrumpí. No, por eso mismo digo que él hizo campaña por Orsi, corriéndose, dejándole el pastel a otros. Sí, y utilizando un lenguaje que no es típico, aunque en este caso no es la primera vez que Mujica de algún modo habla así de la expresidenta y ex vicepresidenta. Está con nosotros en este viernes Diego Recalde, que ustedes lo conocen, es cineasta, pero tiene una opinión política y por eso también lo invitamos, para que nos cuente qué piensa, por ejemplo, de esta declaración. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andas, querido? ¿Bien? Bien. Bueno, no largar el poder en el peronismo sobre todo es una tradición. Les cuesta mucho a aquellos que llegan a ser presidente por ese partido después nombrar algún sucesor o bendecirlo y retirarse. Ya lo vimos con Perón y ahora estamos viéndolo con Cristina. Nunca quisieron que hubiese alguien que lo sucediera. Quieren llevarse el liderazgo hasta la tumba incluso y desde ahí seguir gobernando. Esperemos que en este caso no pase. Yo creo que no va a pasar. Es más, la diferencia entre ella y Perón es que Perón, cuando puso un mascarón de proa, sacó menos votos que él. Sacó muchos menos votos que él. Claro. El caso de Cámpora, cuando arregló ahí con Lanuse, escúchame, a mí me tenés que desproscribir después del partido. ¿Por qué? Después del movimiento. Porque él necesitaba primero un tipo que hiciera el laburo sucio. Si después querés sobre este tema me explayo. Y con Cristina pasa algo al revés. Ella, si pone a alguien, saca un poco más de votos, que es lo que le pasó con Alberto. Claro, es como cuando no aparece en los medios, y así le pasó en su momento, y medía mejor que cuando aparecía. Exactamente. Aún así quiere estar siempre detrás del poder. Quiere ser el que maneje a Chirolita. No lo quiere largar. Ahora decidió hasta ponerle el cuerpo al muñeco. Vamos a ver cómo le va. En realidad yo pensaba hoy, ¿no? En voz alta, ficha limpia. ¿Por qué nace? Es una respuesta a la Corte Suprema que hace poco y nada, porque si la Corte Suprema no te la mete en cana, no se toma ni siquiera 6 meses, que no es tanto tiempo, como para ratificar un fallo, tenés que salir con esta jugada a nivel político. Ahora, el gobierno no paga un precio alto al no acompañar, o en todo caso es cierto que son los diputados los que no estuvieron ayer, como otros diputados de otros partidos. Y vos decías voto limpio y ficha limpia o ficha limpia. Yo creo que el voto limpio de todas formas tiene que estar presente en nuestras vidas como respuesta más allá de ficha limpia. ¿Por qué? Porque aun cuando salga ficha limpia, si te ponen después un paquete, un mascarón de proa y lo votás y resulta que ese mascarón de proa responde a una corrupta y es más o menos lo mismo. Entonces, lo que hay que tener es conciencia de a quién vamos a votar. Es más importante voto limpio que ficha limpia. No podemos votar más corruptos, porque Argentina está así por haber votado corruptos. Porque la plata que no está en un lugar es porque se la quedó ese tipo. Y el peronismo tiene una gran tradición en corrupción. Vos pensá esto, los presidentes que fueron procesados o condenados por corrupción en Argentina fueron peronistas. Y fueron peronistas, entiendan de una vez por todas, que es una asociación ilícita. Ignacio Lovacqui, si no nos avivamos. Es analista político y seguramente tiene una mirada sobre esto, el tema de ficha limpia. Ahora, sobre el tema de ficha limpia, me parece que quedó claro ayer que es un proyecto que no es prioritario para el gobierno y por eso no pusieron los votos. Estuvieron la semana anterior a un voto de juntar el quórum y ayer hubo un faltazo generalizado, ¿no? Entonces, en los regímenes presidenciales, salen los proyectos que impulsa el oficialismo, incluso en este caso que es un oficialismo en hiperminoría, ¿no? Pero si el oficialismo no le pone el impulso, bueno, difícilmente vaya a salir.
evidentemente no tiene interés, ya sea porque quiere polarizar con Cristina en la provincia de Buenos Aires, porque ve como ventajoso tener a la Cristina competidora, porque eso le sirve para diluir al centro, ¿sí? Por una variedad de razones. Jugaron que no era necesario. A ver, y seamos realistas, ¿no? Digo, si se hubiera aprobado ayer, eso en el Senado no pasaba, ¿sí? En el Senado hay 33 senadores que son de los dos bloques peronistas, kirchneristas. Difícilmente se hubiera juntado la mayoría para aprobar eso, ¿no? Entonces, la sensación que queda... Hay un reclamo social, pero evidentemente en el Parlamento todavía hay discusión. Yo no sé si hay un reclamo social. Digo, ¿Vos crees que la sociedad nos reclama una mejor democracia vigente sin...? No tengo dudas que sí, pero me parece que la sociedad tiene muchas veces una mirada, a veces, va a sonar feo, hipócrita, ¿no? Porque digo, es como que el ataque de moralidad pública, ¿sí? O la demanda de moralidad pública aparece cuando la economía marcha mal, ¿sí? Y cuando la economía marcha bien, roba pero hace. Entonces, digo... A Menem lo reeligieron cuando ya había varios escándalos. Yo no estoy diciendo que Menem haya sido corrupto, no, pero que había escándalo de corrupción en la época del menemismo, sabemos que lo sabía, ¿no? Y que fueron, digamos, llevados a los tribunales, investigados, etcétera, etcétera. Y religió sin ningún problema, ¿sí? En el año 2011, Cristina... ¿Vos decís que la economía está por encima de la moral? Me parece que a veces, como decía el general Perón, ya que tanto lo citaron, el bolsillo de la visera es más sensible del hombre. Y entonces, si la cosa va bien... si hay un boom de consumo como había en el 2011, el 54% los casos que ya se conocían de corrupción no le importaron a nadie, ¿no? Entonces, me parece que este tema de la moralidad pública, y no es algo exclusivo de la Argentina, por favor. No, claro. En Brasil el lavallato generó escándalo en la sociedad y terminó llevando, aunque no fue la causa de destitución de Dilma Rousseff, pero terminó llevando a la destitución de ella, ¿no? Y después pero volvió Lula. Antes de eso, en el año 2005 hubo un escándalo que se conoció como el mensalao. Básicamente un esquema de financiamiento para aceitar votos en el Congreso de partidos de lo que se conoce como el centrado. Eso puso en la cárcel a prácticamente a toda la cúpula del Partido de los Trabajadores. Y Lula el año siguiente ganó la reelección sin ningún problema. Bueno, probablemente la política es compleja y tiene que ver también con lo que pasa en las oposiciones o las distintas alternativas que en este caso llevaron a Milei al gobierno, probablemente por el gran desgaste del kirchnerismo. Pero bueno, claro, el gobierno tomó nota de lo que pasó ayer y Francos, el jefe de gabinete, que de algún modo es el vocero en varios temas políticos, decía esto. A ver. ¿Acordaron algo con el kirchnerismo? No, la verdad no he tenido ninguna conversación con ningún kirchnerista, salvo la que tuve el día antes de ayer en el Senado, donde en realidad el kirchnerismo no dejó de atacarnos durante todo durante todas las 8 horas que estuve ahí, ¿no? Así que mal podíamos tener un acuerdo. Yo entiendo la posición o la frustración que siente el diputado López, como se hizo público. El presidente intercambió mensajes con la diputada Los Penato y le ha dicho que él está de acuerdo con ficha limpia, con un proyecto que se acuerde y que sirva para todos los casos y que no se tome exclusivamente como algo contra la expresidenta que después pueda estimarse o tomarse como una proscripción de alguien en particular en una elección. No está hecho ficha limpia contra Fernández de Kirchner, sino es una norma general para todos, ¿no? Esa es la idea. ¿Se vienen los extraordinarios, Gabriel, con este proyecto, un nuevo proyecto de oficial limpia entre el PRO y el gobierno? Probablemente ficha limpia extraordinarias no. O sea, lo que están diciendo es que ficha limpia no entraría en extraordinarias. Hay que ver en esta conversación que tuvieron ayer con Los Penato, porque también hay que ver, pueden tomar el dictamen ya existente, hacerle modificaciones y sería lo mismo. Pero hay algo que esto que dice Francos y que salió el gobierno ayer a aclarar, que no termina de aclarar. Hay puntos de lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados que no están claros todavía. ¿Por qué? Porque el proyecto que llegó al recinto fue negociado entre el PRO y la Libertad Avanza. Es decir, la Libertad Avanza formó parte de las negociaciones. Del proyecto, claro. No hay mucho más para tocar del proyecto. Sí, porque es muy breve, ¿no? Después vamos a escuchar a Los Penato. Tiene 3 artículos el proyecto. El más importante es el que dice que no puede ser candidato, o sea, se agrega a la ley electoral un ítem que es no puede ser candidato aquel que tenga 2 condenas, o sea, condena ratificada en segunda instancia para delitos de corrupción.
¿cómo haces para que no sea con nombre y apellido, como dice Francos? ¿Qué haces? En todo caso, se podría agregar algo que sea, no cuenta para 2025, empieza a contar para después. Claro. Para decir, para no entorpecer el proceso electoral y nadie puede decirlo. Bueno, en la mesa de negociación nadie lo planteó. Una hora antes de la sesión nadie lo planteó como esa modificación. Entonces, ¿qué fue lo que llevó a la Libertad Avanza a pagar el costo político de levantar diputados? Que no haya quórum. Es cierto que si estaban todos los de la Libertad Avanza no había quórum, pero también operaron para levantar algunos del PRO. También, digamos, no trabajaron para conseguir el quórum como trabajaron otros proyectos. Entonces, ahí hay algo que el gobierno no termina de contar. ¿Qué fue lo que los decidió a levantar esta sesión, a hacer algún acuerdo? Algunos dicen por el tema Corte Suprema, Sí. otros dicen por la candidatura de Martín Menem para renovar como presidente de la Cámara, cosa que parece muy poca cosa para un costo político tan fuerte. Ahí hay algo que el gobierno no termina de contar. Para vos, Diego, tomo nota el gobierno de lo de ayer y va a ir ahora fuerte con ficha limpia, tal como lo había anunciado el presidente en la Asamblea Legislativa. Mira, no lo sé, porque viste que siempre aconsejan no librar todas las batallas al mismo tiempo. Esta es una batalla que tiene demanda social, en algo coincido con él, no sé cuánta. Pero es cierto que el gobierno tomó nota viendo lo que pasó en las redes, que hoy, en definitiva, es quien te marca el rumbo. Correcto. Porque las redes pusieron un presidente, Milei. Macri no ganó gracias a las redes, Milei sí. Entonces estamos frente a un nuevo tiempo. Yo creo que hay un temor, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? ¿Cuál es el negocio más redituable en la vida? El de ser víctima. Entonces, ¿cuál es el temor que aparece acá? Que Cristina se victimice y logre instalar que en realidad es una mujer proscripta. Pero yo voy a tirar abajo esta teoría, porque gracias a las redes hoy, la mentira tiene tweets cortos. Ya nadie se cree ese verso de que Cristina es una mujer proscripta. Es una mujer corrupta, que es otra cosa, a diferencia de Perón, que sí estuvo proscripto, pero en realidad en ese momento no salió a la luz del todo. ¿Por qué estuvo proscripto Perón? Perón estuvo proscripto por corrupción y por crímenes de lesa humanidad. Lo que pasa es que, claro, en ese momento Vos sos historiador, le explicamos redes. a la gente que no sabe... Claro, la realidad es que... perdón, a mí me gusta mucho investigar en las hemerotecas. En ese momento, esa información no circulaba, entonces ganó la proscripción, el mito de la proscripción por sobre lo real. Ahora eso no va a pasar. Por lo tanto, en realidad, yo creo que si está ese miedo, es infundado. ¿Por qué? Porque Cristina va a trascender como corrupta, no como proscripta. Por más que vaya la justicia por ella, ficha limpia por ella, o la Corte Suprema, que para eso la tenemos, no hay forma de que ella se pueda victimizar y eso le agregue votos. Porque victimizarte es un negocio redituable y te agrega votos. Ignacio. A ver, yo creo que Cristina puede victimizarse o no, pero es una figura con peso propio, tal vez menguante, si uno ve la evolución del voto peronista en la provincia de Buenos Aires. El kirchnerismo cada vez va siendo reducido a una suerte de partido del conurbano, ¿no? Pero me parece un actor que no hay que despreciar, ¿no? Que por ahí no lo ves venir y te pone un gol de media cancha. ¿Qué quiere decir un gol de media cancha? ¿Es Cristina o es el peronismo metamorfoseado? No, yo diría que es Cristina, porque ya el peronismo de la provincia de Buenos Aires es kirchnerismo, ¿no? Con todos los problemas que puede tener adentro, con la cuestión de si el gobernador no se alinea con ella y demás, las discusiones entre Máximo y otros intendentes. Pero al final del día, la figura fuerte sigue siendo ella. Y si ella pone la orden, yo creo que alinea la tropa. Todavía no vi a nadie dispuesto a rebelarse dentro del peronismo de la provincia de Buenos Aires y plantarle bandera a Cristina, ¿no? Entonces, ahora, si vamos a la elección de mitad de mandato. La elección de mitad de mandato, en general, todo el mundo evalúa el resultado por el resultado de la provincia de Buenos Aires, lo cual a mí me parece absurdo, porque es una provincia subrepresentada en el Congreso, es mala predictora de lo que va a pasar en la elección presidencial, etcétera, etcétera. Pero todo el mundo cree que es así y juzga el resultado por eso. Y de pronto vos tenés al kirchnerismo primero. Yo quiero ver cómo reacciona el mercado financiero, qué análisis hacen los que tienen, mismos los inversores, las empresas, sobre qué va a pasar en 2027. Entonces, yo no la subestimaría ni por un segundo a Cristina. Entonces, digo, esto de polarizar con Cristina no es que ella nos iba a presentar y se iba a dedicar a cuidar a los nietos. Me parece que tiene un riesgo y que no habría que dejarlo pasar así. Dejarlo pasar. Pero los Penato, que habló ayer aparentemente se mensajeó con el presidente Milei, hoy explicó, ¿no es cierto, Gabriel, cuál es su visión de cara a lo que viene? Ficha limpia, ¿sí? Ficha limpia no, a ver. Miremos para adelante, pero seguiremos mirando. El PRO está en el lugar donde tiene que estar por los votos que nos dieron nuestros votantes, por el mandato que tenemos. Y
digo, no es solo la ficha limpia, es muy importante que no haya ningún tipo de acuerdo con el kirchnerismo. No vale hacer acuerdos con el kirchnerismo, porque los jueces son importantes, la Cámara Federal es importante, la Corte es importante, la Procuración es importante. Ahí se define la verdadera justicia en la Argentina, no solo para los delitos de corrupción, para los narcotraficantes, para los terroristas, para todos, digamos, para cualquier, y para los delincuentes comunes. Gabriel. Sí, a ver, en línea, Los Penato habló efectivamente ayer con el presidente Milei. Está esta promesa de Milei. Milei lo que hizo es desactivar un poquito la tensión que se había generado con el PRO, que igual sigue latente, pero diciéndole vamos a insistir con este tema. Hoy Adorni en conferencia de prensa también insistió con esta lógica, y yo vuelvo a lo que decía antes, hay algo que no cuentan, porque lo que está diciendo es el gobierno está a favor de ficha limpia, vamos a mandar otro proyecto de ficha limpia, y con un detalle dice, no queremos que los malos dejen afuera a los buenos con denuncias falsas. Es un mensaje muy similar a que tiene muchas veces el kirchnerismo de no podemos confiar en esta justicia porque es la que te puede terminar dejando afuera. Eso pasa generalmente con denuncias de primera instancia y demás. Pero cuando ya tenés una condena, ratificación de casación, no hay manera. Es desconfiar de todas maneras del sistema jurídico en la Argentina, que puede ser que desconfíes, pero entonces planteate también una reforma del sistema judicial. Bueno, que no es la reforma de justicia legítima, ¿no? Porque el kirchnerismo quería hacer una justicia que sea justamente condescendiente o adicta a su sistema político del gobierno. Me acuerdo de aquella frase, vamos por todo, ¿no? O nos quedamos para siempre, lo que fuere. La sociedad reaccionó, por eso hablaba del valor de la opinión pública, de lo que se llama hoy la dimensión de las audiencias, como quieras denominar, a la sociedad civil que reaccionó y votó en el sentido contrario, y a la vez, definitivamente, está planteando este tema, creo que como una demanda de hace bastante tiempo. Pero el vocero hoy, Manuel Adorni, se refirió a este y a otros temas. Mira. No hay y nunca habrá un pacto con la corrupción, y dentro de eso implica que nunca va a haber un pacto con Cristina. Y te voy a hacer algunas aclaraciones que me parece que son pertinentes a la pregunta y que tal vez contesten tu segunda pregunta o tu tercera pregunta, qué sé yo, no sé cuántas preguntas me hiciste. En primer lugar, el gobierno está a favor de la ficha limpia. El gobierno no quiere que corruptos vuelvan a ocupar cargos en el Estado, porque quien claramente fue condenado por un acto de corrupción no tiene ninguna razón de ser en un país normal para que vuelva a manejar fondos públicos y que vuelva a manejar los fondos de los destinos de la patria. ¿Hubo acuerdo entonces o no hubo acuerdo? Adorni dice que no, que entre la Libertad Avanza y el kirchnerismo no hay ninguna posibilidad de encuentro. Yo no sé si usaría la palabra acuerdo. Un poco lo que te dije antes. Quizás están evaluando qué batallas vale la pena luchar ahora y cuáles más adelante. Quizás en el 2025, con un Congreso todavía con viento más a favor, decís, esta la libro. ¿Por qué? Porque no te olvides que enfrente tenés al peronismo, que es un monstruo grande y pisa fuerte. No solamente la inocencia de la gente, todo lo pisa. Entonces, homenaje a León Gieco. Sí, homenaje a León Gieco, que es más, cuando compuso esa famosa canción fue en contra de Perón. Pero bueno, más allá de eso, la realidad es que, mirá, si tengo enfrente un monstruo, veo por dónde le voy pegando, no voy a atacarlo de golpe. La metáfora del monstruo para el peronismo es definitiva, ¿no? Es definitiva y es esa, ya lo conocemos, lo vimos en acción y lo seguimos viendo en acción. Entonces, si esto lo pienso en términos tácticos, y quizás no sea tan mala táctica, porque quizás estoy renunciando ahora a algo, pero para más adelante llevarlo a la práctica, es decir, hacer posible esto con lo que fantaseo. Pero yo no sé si ahora puedes dar esa batalla, porque lo ideal es enemigo de lo bueno. Y ya los conocemos. No lo sé, yo estoy hablando en función de presunciones. También yo creo que lo que te dije al principio, este mito de si ella sale a izar la bandera de la proscripción, al ser más creíble esa bandera, quizás arrastra más gente, porque eso pasó con Perón. Yo creo que eso no va a pasar. Empiezan por las los cantitos. Claro, los cantitos y la idealización. Yo creo que eso no va a pasar. Vos pensá que la gente que lo fue a buscar a Perón, a Ezeiza en su momento, esto es hermoso. No había vivido su gobierno. Correcto. Vos fijate el nivel de locura y de idealización. Fueron a aplaudir a un tipo que no habían tenido como gobernante. Por eso el mito se instaló fácilmente. Pero